No ocultes tus cicatrices. Ese es el tema de esta mañana. Estamos en una sociedad donde la propaganda comercial se sujeta demasiado hacia la estética, hacia lo perfecto, hacia lo que es visiblemente sin errores, sin nada. No vemos una propaganda de maquillaje, ni de ropa, ni de nada, donde no haya... donde no se intente proyectar perfección. No vemos manchas, no vemos arrugas en la ropa, vemos un comercial incluso de un auto en el desierto, por decir algo, y vemos zapatos brillosos sin polvo, sin manchas. O sea, eso es lo que hace el ámbito comercial, ¿no? Quiere ocultar las cosas que son reales. Las cosas que son cotidianas, como son las cicatrices, las heridas, los golpes, los machucones y todas esas cosas que podemos recibir en lo que es la vida. Y esta mañana vamos a ver la importancia de aceptar las cicatrices. Aceptar las cicatrices y no tener vergüenza de exponerlas, porque tienen su historia y tienen su porqué. Yo puedo mirar algunas cicatrices en mi cuerpo, a veces en las manos, y digo, acá tengo una que me atraviesa de acá a acá, y recuerdo que una vez cuando era niño jugaba unas cañas a la escondida, cuando me agaché así, de repente me dejaba salir sangre. O sea, cada una de esas cicatrices me recuerda y me hace trasladarme en la historia a un momento específico. Entonces, ¿por qué ocultarlas? Si son parte de lo que es nuestra vida, y muchas de ellas nos enseñaron. Algunas de esas cicatrices nos enseñaron prudencia, cuidado al cocinar, porque tengo otra que me atraviesa acá, que es por cocinar apurado, un cuchillo muy filoso. Todas esas cosas nos recuerdan, ¿no? Y nos enseñan. Hay un arte japonés que se llama kintsugi. Kintsugi. ¿Lo había escuchado de él antes? Yo con esa palabra no lo había escuchado, pero de ahí viene el significado de nuestra palabra resiliencia. Capaz que alguno ya lo vio en la publicación en el Facebook esta semana. Menos mal, mejor. Lo bien que hace no tener Facebook. Resiliencia. Esta técnica de arte japonés consiste en reparar las piezas de porcelana con oro. O sea, en lugar de tirar la pieza, desecharla o simularla como se suele hacer con cera, a veces para venderla y después que no se cuente el comprador que tiene cera, en realidad que justamente la hipocresía tiene que ver con algo sin cera, o sea, que no tiene eso, que oculta la verdad, ¿no? Pero ellos ven como algo honroso poder rescatar la historia de aquello. De aquella porcelana, y le hacen figuras, revisten color, y uno sabe que ahí está la imperfección, pero está de alguna manera realzado también su valor. Claro, le pusieron oro, o sea, obviamente su valor, luego de aquella fisura o cicatriz, como le hemos dicho nosotros esta mañana, adquiere mucho más valor, porque no niega las imperfecciones, no niega los golpes, pero sí se procura después algo de mucho más valor, incluso que lo anterior, sin negar lo que ha sucedido. Y esto es el valor que asigna la resiliencia. Esa palabra capaz que no la habían escuchado antes tampoco. Muchos la asocian solamente con el metal, ¿no? Un metal que va siendo templado y trabajado con el fuego hasta que adquiere esa resiliencia capaz de uno flexionarlo y volver a su lugar, ¿no? O temple o lo que fuere, ¿no? Y saben que pensaba en esto de las marcas, las cicatrices. El Señor Jesucristo, luego de su resurrección, pudo perfectamente haberse levantado y haber hecho así con sus heridas y ya no existir, no verse las heridas ni en su costado, ni en aquella perforación, ni nada de eso, pero él prefirió conservarlas, porque esas marcas
realmente estaban dando testimonio de que Él era el Cristo. ¿Por qué ocultar las marcas del dolor si esto produjo algo glorioso a través de ello? El apóstol Pablo dice, por ejemplo, en Gálatas capítulo 6, versículo 17, Gálatas capítulo 6, versículo 17. Gálatas capítulo 6, versículo 17 dice: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. No eran marcas ideológicas, en el sentido de que yo mismo me las genero, un título que yo mismo me genero, como digo, soy cristiano, soy santo, soy justo. No es un título que uno mismo se asigna. Él dice literalmente que llevaba marcas en su cuerpo. Y cuando conocemos la historia de la vida del apóstol Pablo, sabemos que no está en ninguna manera faltando la verdad cuando dice que en su cuerpo llevaba marcas reales, cicatrices, hendiduras de huesos rotos, curados o lo que fuere, de sus apedreamientos, de sus otras situaciones extremas de dolor, de azotes. Y todo eso, claro que llevaba un sinfín de marcas en su cuerpo el apóstol Pablo. Dice en el versículo 14: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien en el mundo me he crucificado a mí y yo al mundo. En esa experiencia de vida cristiana, en esa realidad que vivió crucificando al mundo, al mismo tiempo fue chocado por el mismo mundo o afrentado por aquellos que no lograron entender lo que estaba predicando y de sus más cercanos, de sus contemporáneos, de los mismos judíos, de aquellos que alguna vez tal vez compartieron con él las corridas detrás de los mismos cristianos, ¿no? Para perseguirles, para matarles, para aprenderles. Pero Pablo estaba en este momento siendo calumniado. Se estaba hablando mal de su ministerio, de cómo que se había desenfocado de lo que era la verdad de Dios. Y Pablo dice, en ninguna manera. Y llevo estas marcas en mi cuerpo, por eso nadie me acuse de estas cosas. Porque yo sé la vida que estoy llevando delante de Dios. Y esa fidelidad que el apóstol Pablo intenta marcar allí, sumado con las marcas, realmente estaban haciendo en el combo. Estaban mostrando la integridad de la vida de este hombre. ¿Saben que la resiliencia, como dijimos, o el arte del kintsugi, ¿no? Nos hablan de que la pieza puede ser más valiosa y más bella después de sufrir la herida, o después de sufrir aquello por causa de su propia debilidad. Esto nos habla a nosotros de los tiempos de pruebas que nos pudieron haber pasado, podemos estar pasando y tal vez nos pasarán más adelante. Aunque digamos, yo confío en Dios, yo creo y voy a seguir adelante y nada me va a pasar, te van a quedar heridas, te van a quedar marcas. ¿Por qué negarlas? ¿Por qué negar esas marcas y no admitirlas como parte de nuestra debilidad revelada a través de ellas, de nuestra fragilidad revelada, pero al mismo tiempo llenarnos de orgullo al decir, el Señor trabajó conmigo mientras se producían esas marcas y lo que se ha producido es mejor que lo que había antes? Eso es la resiliencia. Eso es la resiliencia. En el caso de los japoneses, no creo que lo hagan tanto ahora, se está hablando de técnicas antiguas, ¿no? Hoy día usarán otro tipo de productos para hacerlo, es todo más industrial, antes era todo más artesanal, manual, y por eso se cotizan tanto
las cerámicas japonesas antiguas, ¿no? por el valor que tenían, ¿no? Y muchas de esas tienen oro dentro de las mismas piezas, pero por esta característica de resquebrajamiento o grietas o fisuras, por eso es costoso. Pero nos habla de que el valor es superior luego de la rotura, luego de la fractura, luego el valor resultante llega a ser superior. Reparado es mucho más valioso. Y así nuestras vidas. En los tiempos de conflicto, en los tiempos en los cuales nuestra debilidad, nuestra fragilidad de la carne es manifiesta por aquellas cosas que nos pueden suceder, no nos asustamos ni lo escondemos, sino por el contrario confiamos que el resultante sea de mucho más valor por las cosas que el mismo Señor Jesucristo puede hacer en nuestras vidas. ¿Por qué? Todas esas dificultades y tribulaciones, ¿quién las quiere? Nadie las quiere. Nadie dice, mandame más para así salgo más precioso, salgo más, con más valor por las cosas que puede hacer mi vida. Mandame más tribulaciones y más dificultades. Claro que no. No las queremos, pero son oportunidades para el revestimiento que el Señor Jesucristo quiere poner sobre nosotros. Son oportunidades. O sea, no vamos a negarlas. No vamos a rechazarlas o desecharlas, sino vamos a esperar ser transformados en medio de ellas. Pero una de las claves que vamos a ver en esta mañana es justamente cómo hacer para que la dificultad, la tribulación, no sea solamente una pérdida de fuerzas, pérdida de todo y el resultante todavía no sea bueno. O sea, que sacarle provecho. ¿Cómo sacarle provecho a los tiempos de tribulación, de dificultad, de angustia? ¿Cuál tiene que ser nuestro carácter, nuestra postura? Lo que hemos de hacer para que realmente el resultante sea más valioso. La resiliencia cristiana es esa capacidad de adaptación, esa capacidad de ir aprendiendo a través de las situaciones diversas para crecer, para mejorar, no para empeorar en ninguna manera. Y es más, no existe crecimiento y fortaleza si no se revela primero la debilidad. Porque ¿qué voy a querer fortalecer si no sé primero que es débil? ¿No lo voy a querer fortalecer? Primero tiene que revelarse la debilidad y la fragilidad, para que entonces exista la conciencia de la necesidad que tengo de fortalecerme, de crecer en cualquiera de esos aspectos. Les voy a decir algo, la resiliencia no es innata en nosotros. No es que sea parte, no creemos en procesos evolucionistas. No es que yo sí paso por un montón de dificultades, me voy a ir adaptando a ellas y después voy a ser tan fuerte como para superarlas por naturaleza. Es cierto, sí que el hombre se adapta en muchas áreas, pero se resigna más que nada y se amolda a su entorno. Justamente eso es lo que no hace el cristiano, porque dice en Romanos también, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. O sea, que no sea suficiente ir acompañando los cambios a mi alrededor como que eso es lo natural, sino no me conformo, sino que me transformo todavía de más valor. No solamente me resigno, ¿no? Dice el apóstol Pablo, ya que estamos ahí en Gálatas, Efesios, Filipenses más adelante, Filipenses 4:11. Tenemos herramientas para el crecimiento, para generar la resiliencia. Tenemos herramientas dadas por Dios. Tenemos la guía del Espíritu Santo de Dios, tenemos la palabra de Dios, tenemos las promesas de Dios, tenemos la esperanza de nosotros, tenemos la fe, tenemos el amor de Dios, de lo cual nada nos puede separar. Tenemos todas estas cosas que son herramientas útiles para crecimiento.
Dice Filipenses capítulo 4, versículo 11, no lo digo porque tenga escasez, porque he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Y después dice, sé vivir así, sea esto, sé lo otro. Pero rescato de ahí el he aprendido que dice el apóstol Pablo. La resiliencia es aprendizaje, es crecimiento, es fortalecimiento en aquellas cosas que Dios quiere formar en nosotros. Pero claro que muchas de esas cosas le dejaron marcas, muchas de estas cosas le dejaron secuelas en su propio cuerpo y tal vez en relaciones con personas, claro que sí, pero él aprendió siendo fiel a Dios. Un versículo más, antes de entrar en ese punto básico, por lo menos uno, y no sé si otro domingo continuaremos con algún otro aspecto a tener en cuenta para el crecimiento y el fortalecimiento. Dice, por ejemplo, en Job, capítulo 23, versículo 10. Vamos a marcar Job porque más tarde volveremos ahí. Job, capítulo 23, antes de los Salmos. Job, capítulo 23, versículo 10, dice, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Esto es más antiguo que el arte japonés. Y sin embargo, no sé si los japoneses habrán sacado la idea de aquí del perfeccionamiento a través del oro, pero acá lo dice en relación a su propia vida. Job, cuando habla de cómo fue prácticamente deshecho, hecho pedazos en todas las áreas de su vida, menos en su fe. Y sin embargo, él dice, saldré como ¿qué? Como oro. O sea, ahora no era solamente una grieta cubierta en oro. Todo él, porque toda su debilidad, toda la posible debilidad de él fue expuesta, o fragilidad, perdón. Entonces al final terminó todo recubierto como oro, dice acá Job. Al inicio del libro, cuando le comenzaban a suceder todas estas cosas, tribulaciones, pruebas, dice en el Job capítulo 2, versículo 3, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me visitaste contra él, para que lo arruinara sin causa? Arruinado en todo su aspecto exterior, social, familiar, arruinado. Y sin embargo había algo que retenía a Job. ¿Qué era lo que retenía a Job? Su integridad. Job retenía su integridad y esa es la clave que vamos a ver nosotros para tener en cuenta cuando pasamos por esos tiempos en los cuales parece que todo es, como decía allí el versículo, desecho, para mí es una palabra que no la veo ahora, me incitaste contra él, arruinara, o sea, la ruina. Cuando pensamos que hemos llegado a ese estado en el cual todo se derrumba, todo se hace ruina y sangramos en la vida, decimos, ¿qué es lo que debemos retener para alcanzar la resiliencia o el ser probados y llegar a salir como oro, si no es la misma integridad? Vamos a ver solamente un ejemplo sencillo en esta mañana. A Job lo dejamos como base, pero en algo que le sucedió al apóstol Pablo en el libro A los Hechos, capítulo 21. Y luego de esto sí vamos a entrar en el mensaje. No se asusten. Hechos, capítulo 21.
Vamos a ver cómo el apóstol Pablo utiliza la integridad como base para la resiliencia, para aquello que Dios trabaja en su vida y cómo Dios le hace crecer a través de esa integridad. Lo más importante que resalta el apóstol Pablo es saber quién es él, qué es lo que hace, y en eso se mantiene absolutamente firme. Dice en Hechos capítulo 21, versículo 28. Dando voces. Aquí estaba Pablo siendo arrestado en el templo, ¿no? Dice, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este lugar, este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo lo arrastraron fuera del templo. Inmediatamente cerraron las puertas y procurando ellos matarle, se le dio aviso al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Estaban haciendo cicatrices, lo estaban golpeando toda la ciudad se había agolpado, estaba alborotada. ¿Y qué fue lo que movió a esa ciudad a hacer eso? ¿Alguien sabe? ¿Qué dice allí? Versículo 28. Varones israelitas, ayudad. Había uno o unos que convocaron a la opinión pública. Convocaron a la opinión pública, pero diciendo cosas que no eran reales. ¿Qué cosas dijeron? Que Pablo estaba hablando mal contra el templo, contra lo que se hacía ahí. Y Pablo no hacía esas cosas, pero sin embargo lo acusaron de todas esas cosas. Y hoy me dirán, pero hoy nadie hace eso, a menos que la pongan en la cámara de la televisión. ¿Quién puede acusar a otros públicamente así? Lo que buscaban era alcanzar las masas, porque dice que toda la ciudad se conmovió por las palabras que estaban diciendo, porque parecían ciertas. Entonces obviamente se agolparon contra el mismo apóstol Pablo. Hoy día existen cosas igualmente útiles para conmover a las multitudes, que son las redes sociales. A través de las redes sociales cualquiera puede postear algo y las multitudes siguen ¡oh! Y agolparse. Eso es bastante real. Eso me sucedió esta semana. Por eso les dije que es bueno que tengas Facebook. Yo no tengo nada de... Y se lo voy a comentar después. Pero buscando la conmoción popular a través de cosas que no son reales, ¿no? Pero esto le pasó al apóstol Pablo aquí cuando no existían las redes sociales. Le pasó en esta convocatoria hacia la multitud. Pero miren los procesos. Quiero notar solamente qué hace el apóstol Pablo en medio de estas cosas. Dice en el capítulo 22, versículo 22. Le oyeron hasta esta palabra. O sea, cuando viene el tribuno con los soldados, lo sacan de esa multitud enfurecida, lo llevan, lo arrestan y lo interrogan. Pablo lo que hace es hablar de su conversión. Su testimonio es, bueno, ¿por qué hago estas cosas? ¿Quién soy yo? Yo me convertí al Señor Jesucristo. Él me alcanzó, Él me transformó, Él me enseñó y me llevó a predicar. O sea, da su testimonio personal. Ese es su argumento. Dice en el versículo 22, y lo oyeron esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza
y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Y él dijo: sí. Respondió el tribuno. Yo con gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento. Y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. En los aspectos generales, las expresiones son bastante claras. De interrogante, estaban los acusadores, y Pablo dijo: bueno, Dios me ha enviado a predicarle a los gentiles este evangelio, y dicen que sacudían el polvo y tiraban sus ropas y lanzaban polvo al aire. Me hizo pensar una escena, no sé si han estado ustedes en un campo donde de repente un toro los ve y empieza a hacer así, a sacar polvo. A mí me ha pasado estar en esa situación y acercarme al alambrado por la pero allí estaba toda esa multitud tirando polvo al aire y tirando su ropa. Ya la ves, estaban todos prontos a agarrar a aquellos tribunos, a aquellos soldados para arremeter con Pablo, y nada les iba a parar. Dije: vamos a meter en la fortaleza, y cerraron las puertas porque no los iban a poder frenar de la furia que tenían. ¿Y qué causó aquella furia? Sino aquel alboroto de algunos que dijo: ¡ayudad, ayudad! Esto están hablando contra el templo. Calumnias. Pero todos quedaron realmente conmovidos por aquellas cosas y lo quisieron examinar con azotes. Los azotes no eran unas varitas, eran literalmente el llamado flagellum, esa cuerda de cuero que tenían pedazos de metal o huesos en la punta que tiraban y realmente destrozaban la carne. De esta se libró, pero había sido también ha sido azotado de esta forma, ¿no? Pero Pablo estaba tranquilo, por lo menos así lo noto, ¿no? Él estaba íntegro, simplemente él reflexionó a través de ese relato de la conversión en: ¿quién soy yo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy haciendo lo que Dios quiere? Sí. Entonces, esa integridad que mostró, que ahora la vamos a ver específicamente dónde la menciona, esa integridad que muestra es lo que le permite estar parado, quieto delante de esa turba, delante de toda esa situación que le está llegando. Al no desesperarse, tiene sabiduría y Dios le provee herramientas. Ya se les había provisto herramientas antes de llamarle, que fue la herramienta de su ciudadanía por nacimiento. Entonces Dios obviamente se anticipa a todas las cosas y tuvo esa claridad en el momento para decir: les es permitido azotar a un ciudadano romano. Y ahí, claro, abrieron los ojos y dijeron: bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque no se puede hacer eso. Y el tribuno, claro, dijo: bueno, a ver, yo compré mi ciudadanía. ¿Cómo es que vos decís que sos ciudadano romano? Pero tenía una cédula para sacar y decir: mira, soy ciudadano uruguayo. No existían esos papelitos que llevaban en el bolsillo. Entonces el tribuno dice: yo la compré, pero tampoco la ciudadanía era algo que estuviese a la venta en los supermercados, en las oficinas públicas de los romanos. Eran simplemente, se alcanzaban por compras de coimas, literalmente, de aquellos oficiales altos o gente del Senado. O sea, el tribuno la había comprado, sí, pero quién sabe haciendo qué maniobras. Y Pablo le dice, para su sorpresa: yo no soy de nacimiento. Yo no necesité coimar a nadie para comprarla. Yo lo soy por nacimiento. Entonces Pablo, de esta manera, en esa integridad que retiene, el Señor le enseña no solamente a adaptarse en alguna manera, sino a reinventarse. Reinventarse, por, si quisiera usar una palabra, porque hasta ahora no había hecho uso
de esa ciudadanía, pero dijo, bueno, si puedo hacerlo ahora, para el alcance y la mejora del Evangelio, ¿por qué no lo voy a hacer? Entonces se reinventa, no falsificando nada, sino manteniendo la misma integridad. Dice en el versículo 30, al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó viniera a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Ahí en ese concilio, una especie de audiencia, una tipo de audiencia judicial, en la cual se expone la causa, se presentan los asuntos, ¿no? Dice en el versículo capítulo 23, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones, hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpearan la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantas la ley? Y quebrantando la ley me mandas golpear. Interesante. Le podían acusar de muchas cosas, pero no le podían acusar de falta de integridad. Porque él dice, y está firme en eso, yo con limpia conciencia he servido a mi Dios. Aún delante de las acusaciones y que la situación no era muy favorable para con él, por todos los dedos que le señalaban, lo que le permite la resiliencia, y vamos a ver que el resultado cuál va a ser por el Señor mismo, bueno, para la obra ya planeada por Dios, fue esta integridad que él mantiene, o sea, mi limpia conciencia delante de Dios. Ahora, podemos preguntarnos nosotros, ¿estamos viviendo en limpia conciencia delante de Dios? Eso no significa libre de errores. Limpia conciencia no es libre de errores, porque no dominamos todos los aspectos de la sabiduría divina, de la voluntad de Dios, para decir, no voy a cometer errores. Pero la limpia conciencia es, siendo consciente de lo que yo considero que es lo que Dios quiere, lo hago de esa manera. Eso es la limpia conciencia, no es la exactitud, ¿no? Pero sabe que contestar honestamente a esta pregunta de cómo estamos viviendo, si lo hacemos en integridad, nos permitirá a nosotros realmente pasar por los tiempos de tribulación y prueba, no sin cicatrices, pero sí con oro al final. Y no en los bolsillos, sino en el carácter, en la persona, en la forma, ¿no? Si respondo, no estoy en limpia conciencia, entonces es bueno eso, porque no voy a culpar a Dios de lo que me pasa. No, si yo mismo soy consciente que no estoy en limpia conciencia sirviendo a Dios, no voy a culpar a Dios, entonces el resultado va a ser, me voy a humillar delante de Dios y te voy a decir, sí, me sucede todo esto por mi propia terquedad, tosudez. Entonces, aún así, ese momento es para crecimiento, es para fortalecimiento, para que el Señor trabaje en mi vida. Si respondo sí, estoy andando en limpia conciencia y aún así me está pasando todo esto, entonces voy a tener capacidad para gozarme en ello y estar tranquilo, sabiendo que es Dios el que está haciendo algo. Como hacía Job, Job se mantenía en su integridad, dice, bueno, algo va a resultar de esto, aún igual saldré. O sea, simplemente, ¿qué debo hacer? Esperar porque no es algo que yo he buscado, sino es algo que Dios estará trabajando en lo que es mi vida. Y Pablo se mira a sí mismo y dice, no, he estado en limpia conciencia, o sea, no veo que he hecho realmente lo que dicen, que es absolutamente malo y contradictorio. Dice en 2 Corintios, no desmarquen ahí, ¿no? 2 Corintios, capítulo 1, versículo 12. Porque nuestra gloria es esta,
el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Dice el apóstol Pablo, hablando de lo que es su integridad, dice, me voy a gloriar en que en esto, en el testimonio de mi conciencia, ¿en qué consistía eso? Que con sencillez, con sinceridad, o sea, no usando la sabiduría humana, se ha podido conducir, y separa allí dos lugares. Dice, conducido en el mundo y mucho más con vosotros. A veces decimos, con un poco de verdad y razón, la vida cristiana tiene que ser igual en todos lados. ¿Eso es cierto? Es cierto que somos cristianos en todos lados, pero no es lo mismo vivir la vida cristiana dentro de los cristianos que vivir la vida cristiana fuera de los cristianos o en el mundo. Pero ni una cosa ni la otra nos ha de quitar la sinceridad delante de Dios. Son formas diferentes de movernos, pero la sinceridad e integridad delante de Dios tiene que ser la misma al momento de la toma de decisión. Y Pablo dice, tanto como me he conducido en el mundo, porque la vida en el mundo es real, él tuvo que trabajar con sus manos para ganarse el sustento, el pan para su viaje, para todo, a pesar de que en algunas ocasiones él recibía sin sustento de otros lados para poder hacer sus ministerios, pero en muchos lugares no, porque tuvo escasez, tuvo necesidades. Y otra es la vida entre los hermanos, porque la vida entre los hermanos era bastante sencilla. Llegaban a los lugares y los hermanos enseguida lo abrazaban, lo acobijaban, y qué bueno, y se reunían para ir a escucharlo. Claro, en ese ámbito, en ese ambiente, ser cristiano es fácil, pero también el apóstol Pablo dice, también lo supe hacer del otro lado, donde estaban esos otros que me querían maltratar, me querían destruir en alguna manera lo que es mi propia carne. Dice en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, o el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. No vamos a jactarnos nosotros, o por lo menos yo, de decir, yo siempre ando en el temor de Dios. Porque no sería cierto. No sería cierto. Porque siempre tenemos todavía aquellas fragilidades que necesitan resquebrajarse para seguir siendo revestidas por el oro. Si ya fuera cierto que siempre ando en el temor de Dios, ya no tengo nada para ser revestido, nada para ser perfeccionado. Pero dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Guárdenos el Señor de andar en insensatez y desechar lo que es la enseñanza y lo que es la sabiduría. Pero Él manda a considerarnos siempre en este aspecto. ¿Cómo está mi conciencia delante de Dios? Si más a menudo nos preguntáramos esto día a día, mes a mes, en cuanto a los procedimientos, lo que hacemos, lo que decidimos y todas estas cosas, tendríamos mucho más oportunidades, no para ocultar la cicatriz, sino para decir, sí, me equivoqué. Entonces, Señor, ayúdame, y ya cuando en la siguiente situación yo voy a estar preparado para hacerlo de la forma correcta, pues ya tendré el revestimiento de la enseñanza que el Señor Jesucristo me ha dado. O sea, pero no ser insensato y decir, no es así. Y ocultamos la cicatriz y la herida y decimos, yo estoy bien. Eso no es correcto. Dice, por ejemplo, en 2 de Timoteo 1:3, se lo leo, si no lo buscan, 2 de Timoteo 1:3, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Y ya el apóstol Pablo hablando desde sus prisiones. Su fragilidad estaba expuesta, pero su integridad estaba intacta. Dice que al cual sirvo con limpia conciencia. No importaba la situación en la cual se encontraba, seguía sirviendo a Dios,
en limpia conciencia, y eso es lo que le permitía la resiliencia, o ese arte de ser revestido con oro, según los japoneses. Una clave para la resiliencia, la victoria en la tribulación, ¿cuál es? Integridad. Integridad. O sea, limpia conciencia. Integridad delante de Dios. ¿Sabe que uno me dirán, yo siempre uso mi conciencia? Ojo, vamos a aclarar un puntito, ya lo he dicho antes, la conciencia no siempre es buena consejera. ¿Por qué? Pues la conciencia es como una biblioteca en la cual hay que nutrir. Si mi conciencia está muy nutrida de la palabra de Dios, de la enseñanza de Dios, entonces al sujetarme la conciencia voy a tener en cuenta esos principios de la palabra de Dios. Ahora, si mi conciencia no está muy nutrida de la palabra de Dios, mi conciencia va a ser la conciencia natural, la adquirida por mi entorno primario, tal vez por la tradición, por la familia o por lo que sea. Entonces, no siempre la conciencia es buena consejera, pero una conciencia delante de Dios es una conciencia que pasa a través de los principios y la palabra misma de Dios. Pablo ya decía en Filipenses 3, versículo 6, cuando habla de sí mismo, decía en cuanto a la justicia, que es en relación a la ley, irreprensible. O sea, en la conciencia de la palabra escrita la tenía. Y después dice, aún podía decir, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado del mismo pasaje, sino que prosigo al blanco a ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Volviendo para terminar allí en Hechos, capítulo 23, versículo 2, decía, el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpearan en la boca. No era grato, no fue grato para aquel sumo sacerdote, supuestamente que dominaba la ley y todas las cosas, que se creía una autoridad importante delante de Dios y respetable, escuchar que aquel hombre estaba siendo íntegro, porque si aquel estaba siendo íntegro, entonces todas sus acusaciones eran falsas y él no estaba siendo íntegro. O sea, era uno o era el otro. Entonces, claro que le molestó aquello, entonces manda a golpearle. Por eso Pablo le acusa, tú que dices que respetas la ley, no guardas la ley. Porque la ley presumía que hasta que no se demostrase lo contrario, todo hombre es inocente. Eso decía la ley. Entonces, si le manda a golpear, sin haber sido encontrado culpable, entonces él mismo, el sumo sacerdote, estaba quebrantando la misma ley que él mismo decía defender. Por eso Pablo le dice en el versículo 3, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me manda a golpear? Tema de otro mensaje. La hipocresía, las paredes blanqueadas. A veces blanqueamos las paredes para que se vean lindas nada más, pero por dentro está lleno de humedad y el revoque se cae, se puede caer a pedazos, pero así es la vida. A veces pretendemos que con una manito de cal ya que sea suficiente, pero eso no es integridad. La integridad a veces lleva a que el revoque haya que quitarlo, que quede el ladrillo al descubierto, aunque parezca eso una herida, pero después el nuevo revoque o lo que el Señor hace, eso es lo que realmente es importante. ¿Cómo está nuestra vida personal en relación a nuestro Dios? Eso ha de importarnos más que cómo los otros nos ven a nosotros. Ya vemos que a Pablo, ¿quién lo veía bien? Si toda Jerusalén se agolpó contra él y todos se conmovieron por las palabras que decía, ayúdenos, ayúdenos, este hombre viene a hablar mal del templo y las cosas. Entonces, a Pablo no le importaba la opinión pública. ¿Qué opinión le importaba? La opinión de Dios. La opinión de Dios es lo más importante. Eso debemos preguntarnos a nosotros. ¿Cuántas veces me ha preocupado lo que otros piensan de mí? ¿Es importante eso? Más o menos es importante. A veces si no nos agarra bien parado,
y otros piensan de mí cosas incorrectas, a veces podemos erizarnos como puercoespín, ¿no? Es cierto eso, es cierto. Y a veces las reacciones no son las mejores. Debemos aprender a trabajar en esas cosas, porque a veces justamente esa situación se puede dar para que trabajemos nuestra integridad, como decía el apóstol Pablo. Él no se enojó, no quiso pelear con el sumo sacerdote, los golpes, ni nada, sino simplemente habló de su testimonio. Yo sé cómo está mi conciencia delante de Dios. Entonces, ¿te preocupa lo que piensan otros? Es importante, sí, porque tiene que ver con nuestro testimonio. Es importante. O sea, si lo que piensa el otro es sí fundado, bueno, no puedo hacer nada. Ahora, si lo que piensa el otro es fundado, tiene un fundamento, entonces me debo preocupar y decir, bueno, tiene razón. ¿Cómo manejo esto? ¿Cómo lo arreglo para que realmente no se vea tal cosa en mí? Entonces trabajo y soy perfeccionado. Crezco en eso. ¿Cuántas veces me ha preocupado lo que Dios piensa de mí? Capaz que eso nos preocupa menos que lo que piensen otros. Y díganme si me equivoco. En la vida práctica nos puede llegar a preocupar menos lo que Dios piense de nosotros que lo que otros piensen de nosotros. Y debería ser totalmente al revés. Porque el único que puede hacer algo en nosotros, ¿quién es? ¿Es Dios? Eso ha de preocuparnos a nosotros. Y eso es justamente la integridad cristiana. Cuando estoy bien delante de Dios, ando en el temor de Dios y no importa. No importa la opinión pública o de los demás o lo que le pueda suceder a mi cuerpo. Como diría alguno, ¿qué le hace una raya más al tigre? Diría el apóstol Pablo, ¿qué me hace un latigazo más? ¿Qué me hace una cicatriz más? Si yo sé lo que estoy haciendo. Si quieren, para el que anote nada más, cómo se identifica un hipócrita, también tema de otro mensaje. Mateo capítulo 23, versículos 13 al 36. Jesús hace una lista grande ahí. La podríamos analizar en algún momento. Dice, hipócritas, porque esto. Hipócritas, porque aquello. Hipócritas, porque lo otro. O sea, hace una lista que incluso se puede separar en diferentes áreas de la vida o circunstancias. O sea, es un estudio interesante para poder realizar en algún momento. ¿Necesitamos apoyo popular para estar bien delante de Dios? No. No necesitamos apoyo popular. Es más, cuanto mejor andemos delante de Dios, vamos a encontrar más contradicciones populares, o más intentos populares de alguna manera, rebajar eso. Como le pasaba con el sumo sacerdote, se sintió en su integridad, que pensaba que guardaba toda la ley, se sintió ofendido porque Pablo estaba siendo más íntegro en lo que hacía y la forma, en su carácter, en lo que estaba haciendo en alguna manera. Dice allí, para terminar, el mismo capítulo 23, versículo 11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y esto es lo que le decía, salir cual oro. Pablo se mantuvo en integridad en Jerusalén y toda Jerusalén se agolpó contra él la opinión pública popular se agolpó contra él para matarle, para torturarle, para desecharle. ¿Y qué hice mal si Dios me envió a predicar? No es que hice mal, no importa eso. Dios tenía otro plan para él. Y eso a veces es lo que nos cuesta a nosotros visualizar. A veces puede sucedernos algo que nos deje una cicatriz grave, una herida profunda, y quedarnos lamentando, oh, ¿qué me pasó? ¿Por qué me pasó eso? ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué hicieron lo otro? Cuando si me mantengo en integridad, simplemente voy a poder disfrutar no solamente del consuelo que recibió Pablo del Señor acá, sino de la proyección de lo que Dios tenía para él más adelante. Eso era lo importante. Y Dios quiso perfeccionar allí para llevarle después a un entorno mucho más contrario, que era Roma, la cárcel en Roma,
y de allí escribir tantas preciosas epístolas que para nosotros han servido para nuestra edificación. Dios tenía cosas grandes y lindas para él, pero sin la integridad, él no podía tener esa confianza de saber que estaba en las manos de Dios y el resultante iba a ser mejor que lo anterior. Termino citando otra vez a Job. Allí antes de los Salmos. Job capítulo 2, versículo 3. Decía. Job capítulo 2, versículo 3 dice: Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. En el capítulo 1, versículo 21 dice: Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. A veces nosotros estamos tentados a decir: bueno, ¿por qué Dios? Y eso no nos ha pasado ni la mitad de lo que le ha pasado a Job, ni una décima parte. Y Job dice: bueno, es lo que él dispone. Y ya esperaremos el resultado, porque lo que Dios hace no debo por qué entenderlo ahora, lo voy a entender más adelante. Dice en el capítulo 2, versículo 9: entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Qué era lo visible en Job? Su integridad. Eso era visible en la vida de Job. ¿Cómo veía la mujer de Job, la esposa de Job, la integridad de Job? En la fidelidad de Job, en la adoración de Job, en el servicio a Dios que todavía seguiría presentando Job en su situación calamitosa. Dice: sigue igual, sigue con su mismo corazón en Dios. Dice: maldice a Dios y muérete. Versículo 10. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Aún habiendo muerto sus hijos, sus amigos diciéndole: debe ser por tu culpa, porque algo habrás hecho porque está en esa situación. En su propia casa solamente le quedaba su esposa, y ella misma dice que ha hablado como las mujeres fatuas, sin entendimiento de nada, insensatas. Y dice la Biblia que la mujer insensata destruye su casa. La mujer insensata destruye lo que es su hogar. Y acá estaba queriendo hacer esto esta mujer, y Job la reprende. Dice: en esto no pecó Job con sus labios. Y ahora sería una pena no ver qué pasó después, ¿no? Pero dice en Job capítulo 23, que habíamos leído, en el versículo 10, dice: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Eso es la resiliencia. Cuando miramos al final del libro, se los dejo para deberes, verán qué pasó al final de todas las cosas. ¿Terminó mejor o peor que antes? ¿Terminó con cicatrices? Sí, terminó con cicatrices. Sus hijos murieron. Claro que habrá tenido sus tiempos de dolor, de memoria, de recuerdo, de todas esas cosas. Pero lo que Dios hace después en su vida es le levanta allá arriba y lo reviste como oro. A oro igual saldré. Eso es la resiliencia o el kintsugi, según los japoneses. Vamos a orar. Padre, damos gracias en esta oportunidad por tu palabra, por el ánimo que nos da, Señor, en toda situación.
Padre, guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos conforme a tu palabra, Señor. Dirige nuestros pasos. Permítenos tener sabiduría y entendimiento, aun cuando todo a nuestro alrededor parezca oscurecer, Señor, y las nubes aparezcan en el cielo. Que la claridad de tu presencia sea como lo fue en la vida de estos hombres, tanto de Job como del apóstol Pablo, Dios, en el cual te apareciste en su situación, en su encarcelamiento, y le diste ánimo a Dios. Padre, así sea con cada una de nuestras vidas y aún de los ausentes en sus propias necesidades, que tu presencia les sostenga, les anime y les aliente a guardar aquello que aún no vemos, que aún no podemos contemplar ni conocer, pero que tú tienes preparado para nosotros, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.